Bienvenida a nuestro análisis de hoy. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, puede ser una fuente de frustración y tristeza enorme, tanto para criadores como para veterinarios: la pérdida de gestación en las gatas. Tenemos entre manos un informe muy completo que se sumerge en las causas, el diagnóstico y el manejo de este problema. Y nuestro objetivo es entender no solo por qué ocurre, sino por qué la biología reproductiva de la gata es tan peculiar. A diferencia de otras especies, son verdaderas maestras en ocultar los problemas, lo que lo convierte en un auténtico rompecabezas. Totalmente. Esa habilidad para tener lo que se conoce como una reabsorción silenciosa es una adaptación evolutiva brillante, pero para nosotros, pues, es un problema. Enmascara dramas que pueden ir desde una infección hasta un fallo genético grave. Por eso, una de las primeras cosas que subraya el informe es la importancia de llamar a las cosas por su nombre. No todas las pérdidas son iguales, y si no las diferenciamos, es imposible llegar al fondo de la cuestión. A ver, vamos a aclarar esto punto por punto, porque el informe insiste mucho en usar las palabras correctas: reabsorción, aborto. A primera vista podrían parecer lo mismo, una pérdida. ¿Por qué es tan crucial distinguirlas en la práctica? Es crucial porque el cuándo y el cómo nos dan pistas sobre el por qué. La diferencia es sobre todo de tiempo. La reabsorción fetal ocurre muy al principio de la gestación, digamos que antes del día 30 o 35. En esa fase, el esqueleto del feto es básicamente cartílago, no está calcificado. Si el feto muere, el cuerpo de la madre, que es increíblemente eficiente, simplemente lo descompone y... O sea que lo reabsorbe, desaparece sin más. Exacto. Desaparece sin dejar rastro. Es como un evento fantasma. Clínicamente es silencioso. Vaya, que el criador podría no enterarse nunca. Justo. A lo mejor lo único que nota es que en una ecografía se veían 4 sacos gestacionales y en la siguiente solo quedan 3. O lo que es más frustrante, que la gata de repente vuelve a salir en celo como si nada. No hay descarga, no hay sangre, no hay ninguna señal externa. ¿Y el aborto, entonces, es lo contrario? Por el contrario, el aborto espontáneo es un evento clínico evidente. Ocurre más tarde, después del día 35 o 40. ¿Y porque ahí sí que hay señales? Porque para entonces el esqueleto ya se ha calcificado. Los huesos no se pueden reabsorber, el cuerpo de la madre no tiene más remedio que expulsar los fetos. El cuello del útero se dilata y se produce la expulsión, que casi siempre va acompañada de una descarga visible, que puede ser sanguinolienta, verdosa, vamos, que no pasa desapercibido. Entendido. Y luego, el informe saca a relucir 2 términos que suenan a película de terror: momificación y maceración. Me cuesta imaginar qué son exactamente. Suenan dramáticos, sí, y representan 2 escenarios totalmente opuestos en cuanto al riesgo. La momificación fetal ocurre cuando un feto muere tarde en la gestación, pero, y esto es clave, no hay una infección bacteriana. El útero es un ambiente estéril. El cuerpo reabsorbe todos los fluidos del feto y de la placenta, y lo que queda es una figura seca, acartonada, como un pequeño pergamino. Espera, ¿me estás diciendo que un feto momificado puede quedarse ahí dentro sin causar ningún problema? Suena... arriesgado. ¿No hay peligro de infección o de que se descomponga? Es una pregunta excelente, y es justo la clave. Mientras la barrera uterina esté intacta y no entren bacterias, ese feto momificado es estéril. El cuerpo lo aísla eficazmente y puede permanecer ahí, en un limbo, durante semanas. De hecho, no es raro que en un parto nazcan varios gatitos sanos y al final la madre expulse un feto momificado que murió mucho antes. El riesgo para la madre es prácticamente nulo. Alucinante. ¿Y la maceración? La maceración es la cara opuesta y es una urgencia vital. Aquí también muere un feto tardíamente, pero las bacterias sí consiguen entrar en el útero, y lo que ocurre es una putrefacción. Los tejidos fetales se descomponen en una masa purulenta de huesos y material necrótico. Es una bomba de relojería bacteriana dentro de la madre. ¡Madre mía! Esto casi siempre provoca una infección uterina gravísima, una piómetra, y puede acabar en una septicemia que mate a la gata. Ahí no hay espera que valga, es cirugía de urgencia. Entender estas diferencias ya te da una idea de lo complejo que es. Y supongo que para entender por qué fallan estas gestaciones, primero hay que entender cómo funciona la maquinaria de una gata, que por lo que he leído es un mundo aparte, empezando por la ovulación. Es que son fascinantes. Su sistema reproductivo está muy ligado a la luz, al fotoperiodo. Pero la joya de la corona de su biología es la ovulación inducida.
A diferencia de las perras o las humanas, que ovulan en ciclos regulares pase lo que pase, la gata solo ovula si hay un estímulo físico adecuado, la monta. El pene del gato tiene unas pequeñas espículas que durante la cópula estimulan la vagina y desencadenan un reflejo que viaja al cerebro y provoca la liberación de la hormona LH, que es la que induce la ovulación. Es un mecanismo de ovulación bajo demanda, por así decirlo. ¿Y se sabe por qué evolucionaron así? ¿Tiene alguna ventaja? Pues se cree que es una estrategia de eficiencia energética. Las gatas son cazadoras solitarias, no viven en manadas donde siempre hay machos. Este sistema asegura que no malgastan recursos ovulando si no hay un macho fértil cerca. Solo se activa la maquinaria cuando la gestación es una posibilidad real. Tiene sentido. Pero tiene sus pegas. Una sola montán no suele ser suficiente. Claro, el informe decía que necesitan varias. Sí, para alcanzar un pico de LH lo bastante alto como para que se liberen todos los óvulos maduros, se necesitan al menos 3 o 4 montas en unas 24 horas. Si el estímulo es débil, por ejemplo un macho inexperto, puede que la ovulación sea parcial o que el cuerpo lúteo que se forma después no sea de la mejor calidad y empieza a producir progesterona de forma subóptima. Y ahí entramos en el tema de la progesterona. En la mayoría de mamíferos, la placenta suele echar una mano para mantener los niveles hormonales. ¿Qué pasa con las gatas? Aquí es donde la biología felina se vuelve realmente única y francamente un poco precaria. En la gata, a diferencia de casi cualquier otro mamífero que se te ocurra, la placenta no produce progesterona. ¿Perdona? Cero, nada. Espera, nada de nada. ¿Me estás diciendo que no hay un sistema de respaldo? ¿Que los 63 días de gestación dependen exclusivamente del cuerpo lúteo que se formó al principio? Exactamente. Es un diseño biológico de todo o nada. Toda la progesterona que mantiene el útero calmado y nutre a los embriones proviene únicamente del cuerpo lúteo en el ovario. Si algo daña esos cuerpos lúteos en el día 20, en el 40 o en el 55, da igual cuándo, los niveles de progesterona se desploman. Y si caen por debajo de 1 o 2 nanogramos por mililitro, la gestación se termina. De forma irreversible en 24 o 48 horas. No hay plan B. Con un sistema tan frágil, casi colgando de un hilo, me imagino que la lista de cosas que pueden salir mal es larguísima. El informe habla de causas genéticas, que son las que vienen de fábrica. El caso del gato Manch me dejó alucinada. La genética es una causa muy común de esas reabsorciones tempranas silenciosas. Y el Manx es un ejemplo de libro. El gen M, que causa la ausencia de cola, es dominante. Un gatito con una copia del gen nace sin cola, que es lo que busca la raza. Pero si por azar hereda 2 copias del gen, una de cada padre... Se podría pensar que es un supermanx, pero es todo lo contrario, ¿no? Exacto. El mismo gen que les da su rasgo más distintivo es una sentencia de muerte en dosis doble. ¡Qué paradoja genética! En homocigosis, el gen causa malformaciones gravísimas en la parte final de la columna y el tubo neural, incompatibles con la vida. Ese embrión muere muy pronto y se reabsorbe. Por eso, en las camadas de cruces Manx con Manx, estadísticamente son un 25% más pequeñas de lo que deberían. Y otro caso genético curioso que menciona el informe es el de los machos tricolores. Los machos carey o tricolores, sí. Para que un gato muestre los colores naranja y negro a la vez, necesita tener 2 cromosomas X, porque el gen del color está ligado a ese cromosoma. Como un macho normal es XY, un macho tricolor es casi siempre una anomalía genética, típicamente un XXY, el síndrome de Klinefelter felino. La mayoría son estériles, pero si alguno lograra reproducirse, su reparto de cromosomas a los espermatozoides sería caótico, provocando una altísima mortalidad embrionaria. Entiendo lo de la genética. Es algo intrínseco. Pero la pesadilla de cualquier criador deben ser las amenazas externas, lo que no se puede controlar tan fácilmente. Supongo que ahí es donde entran los virus y las bacterias, ¿no? Sin duda. Y hay varios villanos clásicos. El primero es el virus de la panleucopenia felina, el FPV, un parvovirus extremadamente resistente. Le encanta atacar a las células que se dividen rápido. Si infecta a una gata al principio de la gestación, se ceba con los embriones y causa reabsorciones masivas. Si la infección es más tardía, puede que los fetos sobrevivan, pero el virus ataca al cerebelo en desarrollo. ¡Qué terrible! O sea que el mismo virus, dependiendo de cuándo ataque, puede borrar la camada entera o dejar secuelas neurológicas de por vida en los que nazcan. Precisamente, esos gatitos nacen con lo que se llama hipoplasia cerebelar. Sobreviven, pero tienen temblores y una falta de coordinación permanente. Son los llamados gatitos temblorosos. Luego está el virus de la leucemia felina, el FLOV,
Un retrovirus que, a diferencia de otros, sí puede cruzar la barrera placentaria y llegar a los fetos, causando abortos o el nacimiento de gatitos ya infectados que mueren a las pocas semanas. El síndrome del gatito debilitado. Eso es. Y siempre sale a colación el toxoplasma. Con las embarazadas humanas hay mucha psicosis. ¿Cómo afecta realmente a las gatas gestantes? Es un punto clave que el informe aclara muy bien para desmontar mitos. El Toxoplasma gondii solo es un problema para los fetos si la gata sufre la primoinfección, es decir, si se infecta por primera vez en su vida, justo mientras está gestante. En ese caso, el parásito circula por la sangre, puede cruzar la placenta y causar la muerte fetal. Entonces, para que quede súper claro, el peligro real es una gata que nunca ha tenido contacto con el parásito y se infecta justo estando preñada. Si ya era positiva de antes, está protegida. Exacto. Una gata que se infectó meses o años antes de quedarse preñada ya tiene anticuerpos y una inmunidad sólida. Es extremadamente raro que reactive la infección y la transmita a los fetos. Su inmunidad previa es protectora para la camada. Y algo que a veces se pasa por alto es la dieta. Parece mentira que algo tan básico como la comida pueda tener un impacto tan dramático. Es fundamental, porque son carnívoros estrictos con necesidades muy particulares. Una deficiencia de taurina, un aminoácido esencial para ellos, puede causar reabsorciones y abortos. Y los excesos también son malos. Un exceso de vitamina A, que es teratogénica, puede ocurrir si se alimenta la gata con una dieta casera basada casi exclusivamente en hígado. Esto provoca malformaciones óseas graves en los fetos y abortos. Vale, tenemos una gata con problemas reproductivos. El criador está desesperado. ¿Cómo empieza el trabajo de detective para averiguar qué está pasando? El diagnóstico es un puzzle. La ecografía es tu primera gran herramienta. Te permite ver si los fetos están vivos, si sus corazones laten bien. De hecho, el informe da un dato clínico muy útil. Un latido cardíaco fetal por debajo de 150 latidos por minuto es señal de estrés fetal grave y un altísimo riesgo de muerte inminente. 150. Vaya dato. Más adelante, la radiografía te confirma el número de fetos y te puede mostrar signos de que un feto ha muerto. Uf. El informe menciona el signo de Spalding. Suena desolador. Ver esa imagen en una radiografía debe ser un golpe durísimo. Lo es. El signo de Spalding es la superposición de los huesos del cráneo del feto, que indica que el cerebro ya se ha licuado y colapsado. Pero la prueba definitiva, el gold standard, es analizar lo que se ha perdido. Si hay un aborto, hay que recoger el feto y la placenta y enviarlos a un laboratorio. La histopatología nos dirá si hay lesiones y los análisis de PCR buscarán el ADN de los virus y bacterias sospechosos. Sin esa pieza, a menudo solo podemos especular. Hay un tema que el informe trata casi como un caso aparte, porque técnicamente no es un aborto, pero el resultado es el mismo. La pérdida de toda la camada. Hablo de la isoeritrólisis neonatal, el conflicto de los grupos sanguíneos. Existen principalmente los grupos sanguíneos A y B. El tipo A es el más común, pero ciertas razas como el British Shorthair o el Devon Rex tienen una alta prevalencia del tipo B. El problema es que las gatas de tipo B tienen de forma natural anticuerpos muy potentes contra los glóbulos rojos del tipo A. A ver, ponme un caso práctico para que lo entendamos bien. Tenemos una madre British Shorthair, que es tipo B, y se cruza con un macho que es tipo A. ¿Qué pasa exactamente cuando nacen los gatitos? ¡Qué error! Los gatitos, al ser hijos de un padre A, pueden nacer siendo de tipo A. Nacen sanos, perfectos. El drama empieza con la primera toma de leche. El calostro de la madre tipo B está cargadísimo de esos anticuerpos anti-A. Cuando el gatito lo ingiere, esos anticuerpos pasan a su sangre y empiezan a destruir masivamente sus propios glóbulos rojos. ¡Qué horror! En 24 o 48 horas desarrollan anemia, ictericia, su orina se vuelve oscura por la hemoglobina y mueren. Es una muerte casi segura. ¿Y la prevención? La prevención es conceptualmente sencilla. Conocer el grupo sanguíneo de tus reproductores y evitar ese cruce específico, madre B con padre A. Si el cruce es inevitable o ya se ha hecho, la única solución es no dejar que los gatitos mamen de su madre durante las primeras 16 o 24 horas de vida, que es cuando su intestino es permeable a esos anticuerpos. Se les da biberón, vaya. Se les alimenta con un lacto reemplazante y pasado ese tiempo ya pueden mamar de ella sin peligro. Y hablando de prevención, el informe es increíblemente tajante con una regla de oro sobre las vacunas. Casi parece una advertencia en mayúsculas. Es que es una norma sagrada.
Jamás se debe vacunar a una gata gestante con vacunas de virus vivos modificados, sobre todo la de la panleucopenia. La razón es simple. Aunque el virus de la vacuna está atenuado, sigue vivo. Y puede ser lo suficientemente virulento como para cruzar la placenta y provocar en los fetos exactamente el mismo daño que la enfermedad natural. ¿Reabsorción o la hipoplasia cerebelar? Exacto. Es un riesgo que provocamos nosotros, los veterinarios, sin querer. Y es 100% evitable. La verdad es que es un mundo. Empezamos hablando de pérdidas de gestación y hemos acabado tocando genética, virología, inmunología. Queda claro que, en la mayoría de los casos, esto no es simplemente mala suerte. Para nada. La clave es precisamente abandonar ese enfoque de mala suerte o resignación y adoptar uno sistemático y preventivo. Pasar de la frustración a la investigación. La colaboración entre un criador que toma buenos registros y un veterinario que aplica un protocolo diagnóstico riguroso es la única forma de romper los ciclos de pérdidas. Y me quedo con una idea del informe que me parece muy potente. Ver estas pérdidas no como un fracaso, sino como una señal de alarma, como un mensaje. Precisamente, el informe las describe como centinelas de problemas subyacentes. Y quizás esa es la reflexión final que nos propone todo este material. Deberíamos ver cada pérdida gestacional no como un simple fracaso reproductivo aislado, sino como un informe biológico que nos ofrece pistas valiosísimas sobre la salud general de la madre, sobre el manejo de un criadero o sobre la integridad genética de toda una línea. La pregunta final no es solo ¿por qué se ha perdido esta camada?, sino ¿qué nos está intentando decir el sistema con este fallo?